La civilización del Valle del Indo. Imagine un mundo sin reyes ni ejércitos, una sociedad que prosperó durante casi 2000 milenios a lo largo de uno de los ríos más fértiles del mundo. Construyeron ciudades con una planificación urbana tan avanzada que rivalizaba con la de Roma, con sistemas de saneamiento que no se volverían a ver hasta la época moderna. Hablo de la civilización del Valle del Indo, o civilización de Harappa, un gigante de la antigüedad que cubría un área del tamaño de Europa occidental, más grande que la de cualquier otra civilización de su tiempo, Egipto o Mesopotamia. Y un día se desvaneció, dejando a los arqueólogos con un misterio casi tan vasto como su imperio. Esta civilización, que floreció entre 3300 y 1300 a.C., no nos dejó grandes monumentos ni tumbas de faraones. En lugar de eso, nos dejó ciudades como Mohenjo-Daro y Harappa, maravillas de la ingeniería. Calles trazadas en una cuadrícula perfecta con casas de ladrillo cocido que incluían baños privados, letrinas y desagües conectados a un sistema de alcantarillado subterráneo. Esto no era una sociedad impulsada por la guerra o el culto a un líder, sino por la paz, el comercio y la ingeniería. Sus artesanías, como los sellos de esteatita grabados con una escritura aún sin descifrar, se han encontrado a miles de kilómetros, lo que demuestra la magnitud de su red comercial. Pero, ¿dónde estaban los palacios, las estatuas de dioses? No había nada, solo una sociedad aparentemente igualitaria y pacífica que priorizaba la comodidad y la sanidad pública. Entonces, ¿qué pasó? La teoría más popular durante mucho tiempo fue la de la invasión aria. La idea era que una horda de pueblos indoeuropeos invadió la región, masacrando a la pacífica población del Valle del Indo y destruyendo sus ciudades. Esta teoría se basaba en la presencia de esqueletos dispersos en Mohenjo-Daro con marcas de violencia. Sin embargo, estudios más recientes han demostrado que la evidencia es escasa y que la caída de las ciudades fue un proceso mucho más complejo y gradual. Hoy en día la mayoría de los expertos se inclinan por una catástrofe climática. Alrededor del año 1900 a.C., el río Gagar-Hakra, que era crucial para el riego y la vida en la región, comenzó a secarse. Un cambio drástico en los monzones hizo que las lluvias se volvieran erráticas, lo que provocó sequías severas y la desertificación del área. Esto habría hecho insostenible la agricultura a gran escala que sostenía las grandes ciudades. La gente no fue masacrada, simplemente se dispersó, migrando en pequeños grupos hacia el este y el sur en busca de agua y tierras fértiles. La majestuosa civilización se disolvió en aldeas y tribus más pequeñas, perdiendo su cohesión urbana y su identidad cultural. Un eco de una grandeza que simplemente se evaporó con el agua. Los mayas. Cuando pensamos en los mayas, nos vienen a la mente majestuosas pirámides de piedra, calendarios complejos, jeroglíficos intrincados y un conocimiento astronómico que rivaliza con el nuestro. Su periodo clásico, del 250 al 900 después de Cristo, fue una era de florecimiento cultural, tecnológico y arquitectónico en la selva de Mesoamérica. Los mayas no eran un solo imperio unificado, sino una red de ciudades-estado, como Tikal, Palenque o Copán, cada una con su propio gobernante, sus propias guerras y sus propios logros artísticos. Dominaban la agricultura intensiva en un entorno difícil, construyeron enormes reservorios para almacenar agua y desarrollaron un sistema matemático con el concepto del cero mucho antes de que se popularizara en el resto del mundo. Su escritura es una de las pocas verdaderas escrituras desarrolladas en las Américas, y sus estelas y códices registran una rica historia de reyes, batallas y rituales. Eran una civilización en la cúspide de su poder. Pero luego, en un lapso de menos de 200 años, las grandes ciudades-estado del sur cayeron en silencio. Las estelas dejaron de erigirse, los grandes proyectos de construcción se detuvieron y las poblaciones se dispersaron. La selva, implacable, reclamó los templos y los palacios. La civilización no desapareció por completo. Los mayas del norte continuaron existiendo, y la gente con ascendencia maya sigue viviendo en la región hoy en día. Pero su edad de oro, el período que produjo las pirámides que hoy visitamos, se desvaneció en el misterio. El colapso maya es uno de los más grandes enigmas de la historia. Durante mucho tiempo, los historiadores y arqueólogos han debatido las causas. La teoría más aceptada hoy en día es que no hubo una sola razón, sino una tormenta perfecta de factores.
El cambio climático, en forma de sequías prolongadas, parece haber sido el catalizador principal. Los árboles talados para crear campos agrícolas y para hacer la cal necesaria para la construcción de sus ciudades, habrían desestabilizado el ecosistema, exacerbando la sequía. Esto, a su vez, provocó hambrunas y escasez de agua, lo que llevó a la guerra entre las ciudades-estado por el control de los recursos. La presión sobre la élite, que dependía de la agricultura para su poder, se habría vuelto insoportable. Las enfermedades habrían empeorado la situación. En lugar de una invasión o un evento catastrófico singular, lo que ocurrió fue una desintegración social, política y ambiental. La gente simplemente se hartó de las ciudades-estado y se retiró a las zonas rurales para sobrevivir, dejando atrás las metrópolis de piedra y la complejidad que las sostenía. Es una lección sombría sobre el frágil equilibrio entre la civilización humana y el entorno natural. Los Anasazi. En las tierras áridas y rojas del suroeste de Estados Unidos, los acantilados de arenisca se elevan como catedrales naturales. En las cavidades y bajo los salientes de estas formaciones, una civilización notable construyó sus hogares. Los conocemos como los Anasazi, o ancestrales pueblanos como prefieren los modernos pueblos que descienden de ellos. Durante siglos, estos agricultores y artesanos construyeron complejos y multifamiliares asentamientos de adobe y piedra en los valles y luego, de forma dramática, se movieron a estos impresionantes hogares en los acantilados como el famoso Mesa Verde. Estos pueblos eran ingenieros consumados, construyendo quivas subterráneas, salas ceremoniales perfectamente redondas y canales de riego para llevar agua a sus campos de maíz, frijoles y calabazas. Los Anasazi eran una sociedad que prosperaba en uno de los entornos más hostiles del continente, dejando tras de sí una rica herencia de cerámica exquisita, cestas intrincadas y petroglifos en las paredes de roca. Pero alrededor del año 1300 después de Cristo, después de una presencia de más de 1200 años en la región, las grandes viviendas en los acantilados fueron repentinamente abandonadas. Se ha encontrado cerámica en las mesas de las casas, cestos de maíz a medio terminar en las esquinas. No hubo señales de batalla ni de una masacre generalizada. Simplemente se fueron. Es como si una alarma invisible hubiera sonado y todos en una vasta región hubieran decidido simultáneamente empacar sus cosas y marcharse. Los arqueólogos se quedaron con la pregunta, ¿por qué se fueron? ¿Y a dónde? La respuesta más plausible y respaldada por la evidencia actual es, de nuevo, el clima. A finales del siglo XIII, la región del Cuatro Esquinas sufrió una gran sequía de casi 25 años. Las fuentes de agua se secaron, los cultivos fallaron y la hambruna se apoderó de la tierra. Pero no solo fue el clima. Los Anasazi también habrían enfrentado una deforestación significativa, agotamiento de los suelos y posiblemente conflictos internos por los recursos restantes. Se cree que la construcción de las viviendas en los acantilados fue un último intento desesperado de defensa, una forma de protegerse no solo de los invasores, sino también de las tensiones internas y la competencia por los minguantes recursos. Al final, no pudieron resistir la presión. En lugar de perecer, se dispersaron. La gente que vivía en los acantilados de Mesa Verde y Chaco Canyon se movió hacia el sur y al este, uniéndose a grupos ya establecidos o formando nuevos asentamientos en lugares con agua más fiable, como el Valle del Río Grande en Nuevo México y las mesetas de Arizona. Hoy, sus descendientes modernos como los Hopi y los Zuni viven en estas regiones y continúan sus tradiciones. Los Anasazi no desaparecieron, se transformaron. Fue un proceso de migración, adaptación y fusión. Pero el majestuoso capítulo de sus grandes viviendas en los acantilados se cerró para siempre. El Imperio Khmer. En el corazón de la selva camboyana, un reino se levantó para convertirse en una de las fuerzas más poderosas del sudeste asiático. El Imperio Khmer, que duró desde el siglo IX hasta el siglo XV, es más famoso por una obra de ingeniería y fe, Angkor Wat. Pero Angkor Wat era solo la punta del iceberg. Los Khmer construyeron una vasta red de ciudades, templos y, lo más importante, un sistema de gestión del agua tan masivo y complejo que cubría un área del tamaño de la ciudad de Nueva York. Este sistema, con sus reservorios, baray y canales, les permitió cultivar arroz varias veces al año, creando un excedente agrícola masivo que sostenía una población de casi 1 millón de personas, la metrópolis preindustrial más grande del mundo. El poder de los reyes Khmer no solo se basaba en la fuerza militar, sino en su habilidad para controlar el agua, una bendición y una maldición en el monzónico sudeste asiático. Los reyes eran vistos como divinidades que mantenían el orden cósmico y la prosperidad agrícola. El imperio prosperó durante siglos, construyendo templos como Angkor Thom y el místico Bayon, con sus caras sonrientes de piedra. El arte, la religión y la política estaban intrínsecamente ligados a esta hidráulica sagrada.
Pero el esplendor del imperio Quemer no duró para siempre. Como los mayas, su declive no fue repentino, sino un lento desmoronamiento que dejó la puerta abierta a los pueblos vecinos. Una de las causas más probables fue la propia sofisticación del sistema de agua. Para el siglo XIV, los baray y canales se habían vuelto demasiado grandes y complejos para mantenerlos. El sistema hidráulico era muy sensible a las variaciones climáticas. Estudios de núcleos de árboles han revelado que la región experimentó tanto sequías prolongadas como monzones inusualmente fuertes en el siglo XIV. Las sequías habrían hecho fallar los cultivos, mientras que las lluvias torrenciales habrían causado inundaciones catastróficas, erosionando y destruyendo los diques y canales. El colapso del sistema de agua habría tenido un efecto dominó. El excedente agrícola habría desaparecido, lo que habría provocado hambrunas y una revuelta social contra una élite que ya no podía cumplir con su promesa de prosperidad. Las tensiones internas sumadas a la presión de los reinos vecinos, como el de Ayutthaya, que se estaba fortaleciendo en lo que hoy es Tailandia, fueron demasiado para el imperio. Los invasores aprovecharon la debilidad del reino para saquear y finalmente conquistar Angkor en el siglo XV. La población se dispersó, los templos fueron abandonados y la jungla volvió a crecer. El misterio del Khmer no es el de una desaparición total, sino el de una civilización que se desintegró desde adentro, demasiado dependiente de una tecnología que al fallar la condenó. Los minoanos. En la isla de Creta, en el mar Egeo, surgió la primera gran civilización de Europa, mucho antes de los griegos. Los minoanos, que llevan el nombre del legendario rey Minos, florecieron entre el 2700 y el 1450 a.C. Eran una civilización de comerciantes y marineros, no de guerreros. Sus ciudades-palacio, como Cnosos, no tenían muros defensivos, lo que sugiere una sociedad que se sentía lo suficientemente segura como para no temer una invasión. Sus palacios no eran solo residencias reales, sino centros administrativos, religiosos y económicos. Las paredes estaban adornadas con frescos coloridos que representaban la vida cotidiana, procesiones, deportes acrobáticos como el salto del toro y escenas de la naturaleza. Los minoanos eran maestros de la artesanía. Producían exquisita cerámica, joyas de oro y sellos de piedra. Su flota dominaba el comercio en el Egeo y su influencia se extendió por todo el Mediterráneo. Utilizaban una escritura conocida como lineal A, que aún no ha sido descifrada, lo que aumenta el misterio de su cultura. A diferencia de las civilizaciones orientales, no parecen haber estado obsesionados con la muerte. No hay grandes tumbas. Su enfoque estaba en la vida, el arte y el comercio. Entonces, ¿por qué desaparecieron? Durante mucho tiempo, la teoría predominante fue que una catástrofe volcánica los aniquiló. Se cree la erupción del volcán Tera en la isla de Santorini, a unos 100 kilómetros al norte de Creta, alrededor del 1620 a.C., fue una de las más grandes de la historia. La explosión habría causado un tsunami masivo que arrasó las costas de Creta y la caída de ceniza volcánica habría arruinado los cultivos. Esta catástrofe sin duda causó un daño inmenso a la civilización minoana. Pero los estudios modernos han complicado esta narrativa. La evidencia arqueológica sugiere que los minoanos no desaparecieron inmediatamente después de la erupción de Tera, sino que continuaron prosperando por unos 170 años más, aunque en un estado debilitado. La erupción fue un golpe duro, pero no fue un fin repentino. Lo que probablemente dio el golpe de gracia fue una invasión de los micénicos, un pueblo griego de la península. Se han encontrado fortificaciones y armas micénicas en las ruinas de Creta, lo que sugiere que se aprovecharon de la debilidad minoana después de la erupción y de una serie de terremotos posteriores. El misterio no es que desaparecieran, sino cómo sobrevivieron tanto tiempo después del desastre y por qué finalmente sucumbieron a una fuerza externa en un momento de vulnerabilidad. Los Olmecas. En las tierras bajas tropicales de la costa del Golfo de México surgió la primera gran civilización de Mesoamérica. Los Olmecas, conocidos como la cultura madre de la región, florecieron entre 1500 a.C. y 400 a.C., sentando las bases de las civilizaciones que le seguirían, como los mayas y los aztecas. Son más famosos por sus colosales cabezas de basalto, esculturas masivas de hasta 3 metros de altura que pesan toneladas y se cree que representan a sus gobernantes. Pero sus logros van más allá de estas cabezas. Desarrollaron la primera escritura mesoamericana, el primer calendario y un sistema numérico con el cero. Crearon grandes centros ceremoniales como San Lorenzo y La Venta, con enormes plataformas de tierra, pirámides y ofrendas rituales enterradas.
A diferencia de otras civilizaciones, los olmecas no vivían en una zona con grandes ciudades de piedra, sino en complejos de montículos de tierra en una zona pantanosa. Su influencia se extendió a través del comercio de jade y obsidiana, y su arte y su iconografía, especialmente la figura del hombre jaguar, se encuentran en toda Mesoamérica. A pesar de su inmensa importancia cultural, hay muy poca evidencia directa de cómo funcionaba su sociedad, su sistema político o lo que finalmente le sucedió. El declive de los olmecas es uno de los misterios más grandes. Alrededor del 400 a.C., el gran centro de la venta fue abandonado. Las colosales cabezas y las estatuas más pequeñas fueron deliberadamente mutiladas o enterradas, lo que sugiere un cambio social violento o un cambio ritual. No hay evidencia de una invasión externa. La teoría más aceptada es que el declive se debió a cambios ambientales, posiblemente causados por la sedimentación de los ríos y las inundaciones, que habrían hecho insostenible la agricultura a gran escala. La ubicación pantanosa de los olmecas, que era una bendición para el comercio acuático, podría haberse convertido en su perdición. Sin embargo, muchos arqueólogos creen que los olmecas no desaparecieron, sino que simplemente se transformaron y se fusionaron con otras culturas emergentes en la región. Su legado cultural continuó, pero su identidad como un pueblo unificado se disolvió. Su declive podría haber sido el resultado de una fragmentación social interna, donde los centros de poder se fragmentaron y la población se dispersó. En lugar de un final repentino, fue una desintegración gradual. Lo que quedó fue un vacío de poder que otras culturas como los mayas y los zapotecas llenarían, basándose en las mismas ideas y tecnologías que los olmecas les habían dejado. La cultura Cucuteni-Tripilia. En las fértiles llanuras de lo que hoy es Rumania, Moldavia y Ucrania, surgió una cultura que desafía muchas de nuestras concepciones de la prehistoria. La cultura Cucuteni-Tripilia, que floreció entre el 5200 y el 3500 a.C., fue una de las primeras civilizaciones europeas a gran escala. Construyeron vastos asentamientos circulares de hasta 15.000 personas, más grandes que cualquier ciudad mesopotámica o egipcia de su tiempo. A diferencia de otras culturas que construían sus casas para que duraran, los Cucuteni-Tripilia construían sus aldeas, las habitaban durante 60 o 80 años y luego, de forma inexplicable, las quemaban intencionalmente y se movían a un nuevo lugar. Este ritual de quema masiva, que los arqueólogos han documentado en cientos de sitios, es un misterio por sí mismo. Esta cultura era famosa por su cerámica de intrincados diseños geométricos y sus figurillas femeninas de arcilla, que sugieren una sociedad matriarcal o al menos una sociedad que veneraba a la figura femenina. La ausencia de grandes líderes o palacios también sugiere una estructura social más igualitaria y cooperativa que la de sus contemporáneos. Pero alrededor del 3500 a.C., la práctica de quemar sus aldeas y la cultura en sí desapareció. No hay evidencia de invasión, masacre o enfermedad. Los arqueólogos han debatido las causas durante décadas. Una de las teorías más fascinantes es que la quema de aldeas era una forma de renovar la tierra, una práctica de agricultura de tala y quema, a una escala masiva y ritualizada. Sin embargo, esto no explica por qué la cultura misma terminó. La teoría principal hoy en día es que su desaparición está ligada a un cambio climático gradual. La región se volvió más seca y fría, lo que habría afectado su agricultura. Al mismo tiempo, la evidencia sugiere que grupos de pueblos nómadas de las estepas, los Kurgan, se movieron a la región. Estos pueblos eran pastores y se cree que trajeron consigo un nuevo orden social, nuevas lenguas, posiblemente un prototipo del indoeuropeo. Y lo más importante, la guerra y la ganadería a gran escala. A diferencia de la sociedad pacífica y agrícola de los Cucuteni-Tripilia, estos recién llegados eran guerreros que competían por los pastos. La cultura Cucuteni-Tripilia no fue invadida y aniquilada en una guerra. Se cree que su sistema social y cultural, que estaba adaptado a la cooperación en un ambiente agrícola, simplemente se disolvió. La gente se dispersó, se asimiló en las nuevas culturas o se retiró a zonas más montañosas, perdiendo su identidad cultural distintiva en el proceso. Los Rapa Nui, Isla de Pascua. La isla de Pascua o Rapa Nui es uno de los lugares más remotos de la Tierra.
Ubicada en el Océano Pacífico, a 3.700 kilómetros de la costa de Chile, es famosa por los moai, las gigantescas y enigmáticas cabezas de piedra que miran hacia el interior de la isla. Durante siglos, la pregunta ha sido, ¿quién las construyó? ¿Y qué les pasó? Los Rapa Nui, los nativos de la isla, lograron una hazaña de ingeniería asombrosa al tallar, transportar y erigir estas estatuas masivas, algunas de las cuales pesan hasta 75 toneladas. Construyeron una sociedad compleja, con una agricultura intensiva, un calendario propio y una escritura de tablillas de madera que aún no ha sido descifrada, el rongo-rongo. Pero en el momento en que los primeros exploradores europeos llegaron a la isla en el siglo XVIII, la sociedad Rapa Nui estaba en ruinas. La población se había reducido drásticamente, las grandes estatuas habían sido derribadas y el ambiente estaba devastado, con casi todos los árboles talados. Durante mucho tiempo, la narrativa popular fue la de un ecocidio. La idea era que los habitantes, en su obsesión por construir moai cada vez más grandes, talaron todos los árboles de la isla. Sin árboles, el suelo se erosionó, la agricultura falló y la sociedad colapsó en la guerra y la hambruna. Esto se convirtió en una sombría lección sobre el destino de la humanidad si no cuidamos el planeta. Sin embargo, los estudios más recientes han complicado esta historia. Aunque la deforestación y la degradación ambiental fueron reales y sin duda causaron una gran devastación, la historia es mucho más compleja y trágica. El colapso de los Rapa Nui no fue solamente el resultado de un suicidio ecológico. Cuando los europeos llegaron, trajeron consigo no solo enfermedades, contra las que los isleños no tenían inmunidad, sino también incursiones de esclavos. Estas incursiones masivas diezmaron a la población, matando a miles y llevándose a los líderes y a los que sabían leer y escribir el rongo-rongo. Las enfermedades como la viruela y la tuberculosis se extendieron como un incendio forestal, acabando con la mayoría de los que quedaban. Para 1877, solo quedaban 111 Rapa Nui en la isla. El colapso, por lo tanto, no fue solamente una historia de advertencia sobre la arrogancia humana, sino también un ejemplo devastador de cómo el contacto con el mundo exterior, en este caso, en forma de enfermedad y esclavitud, puede aniquilar una civilización. La propia cultura Rapa Nui se desintegró. Sus moai se cayeron y el conocimiento de su escritura y sus tradiciones se perdieron para siempre. Hoy, una pequeña población en la isla es un recordatorio de la fragilidad de las civilizaciones, aunque en los lugares más remotos del planeta,